Sí, Doctor, sí, ¿siguen probando todavía el audio? En unos ajá, 2 o 3 minutos aproximadamente ya iniciamos. de acuerdo, aquí Sí, espero. gracias. Sí, Eh, Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más del ciclo de conferencias eh, del Laboratorio Tu Bolsillo. El día de hoy tenemos la conferencia titulada Mejoramiento Genético de Maíces Nativos en el Estado de Puebla, impartida por el doctor Pedro Antonio López, quien es ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1990. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en genética vegetal en el Colegio de Postgraduados en 1996 y realizó estudios de doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, obteniendo el grado de doctor en filosofía con especialidad en mejoramiento genético vegetal en el año 2006. A partir del 2015 es profesor investigador titular en el Campus Puebla del Colegio de Postgraduados, miembro del SNI como investigador nacional nivel 1 en el periodo 2024-2028, miembro de la Sociedad Mexicana de Fitogenética desde 1988 y vocal de genotecnia de la misma sociedad en el periodo 2019 a 2023. Miembro de la American Society of Agronomy desde el 2005 y de Honor Society of Agriculture Gamma Sigma Delta desde 2003. Es responsable técnico y ha colaborado en proyectos relacionados con la diversidad genética del maíz y de distintas especies de importancia agrícola. Dichos proyectos han sido financiados por instituciones como el CONACYT y SINAREFI. Ha participado en la impartición de cursos de caracterización de la diversidad vegetal y actualmente imparte el curso de diseños experimentales, manejo y análisis de datos en el programa de posgrado en estrategia de capacidad y actualización a docentes, productores, alumnos de licenciatura y técnicos. Forma y ha formado parte de diversos consejos particulares de estudiantes de posgrado en el PROEDAR del Campus Puebla, en el programa forestal y de recursos genéticos y productividad genética en el Campus Montecillo, así como en el Campus Tabasco del Colegio de Postgraduados, así como en la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, en Uruapan, Michoacán, y en el programa de conservación y aprovechamiento de recursos naturales del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional. Es autor y coautor de 69 artículos publicados en revistas indizadas y con arbitraje. Ha participado como editor de 5 libros y autor y coautor de 35 libros, de 35 capítulos del libro. 202 resúmenes en memorias de eventos científicos, tanto nacionales como internacionales, ponente y asistente a diversos eventos científicos, 12 de ellos internacionales. Ha participado en el registro de variedades de maíz en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
y ha colaborado como editor y revisor de manuscritos enviados a la revista Fitotecnia Mexicana Agrociencia y en otras revistas, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias por encontrarse aquí, doctor. Le damos la palabra. Sí, al contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación. También agradezco a todas y a todos los presentes y voy a tratar de explicar un poco lo que estamos haciendo en términos de la conservación y aprovechamiento de maíces nativos en el estado de Puebla. Entonces, les pido por favor que si tienen alguna pregunta, pues la vayan anotando para que no se pase. Y pues voy a iniciar entonces con la plática. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias. Bien. Bueno, miren, somos un equipo de trabajo. Claro, aquí tenemos unos kilos y unos años menos. Esta foto fue tomada hace como 10 años, entonces ya empezó a llover algo. Pero este equipo que conformamos el grupo de recursos fitogenéticos en el Campus Puebla, hemos también ya echado a andar un programa de posgrado en manejo sostenible de recursos fitogenéticos, tanto a nivel maestría como doctorado en ciencias, aquí en el Campus Puebla. Entonces, lo que voy a mostrarles es un poco el contenido de lo que realizamos diariamente en relación con los recursos fitogenéticos. El contenido de esta presentación se basa en una introducción, los objetivos e hipótesis de la plática, los materiales y métodos que utilizamos, los resultados y discusión y las conclusiones. Para empezar, les diré que nosotros concebimos a la investigación como un proyecto de investigación precisamente, el cual, aparte de generar ciencia o aportar al Perdone que le conocimiento interrumpa. científico, ¿sí? Es que no se ve su presentación. ¿No se ve? No sé si. Ajá, no, creo que le puso a compartir en ventana y ahorita que la puso en modo presentación ya no estamos viendo la presentación. Ah, perdón. Entonces ¿así se observa? No. Le quité el modo presentación. Ah, es que, bueno, nada más está compartiendo la ventana, me parece. Y tiene que compartir toda Ah, la pantalla para que cuando le den a ver, presentación, voy nosotros a podamos intentar, ver la presentación. sí, voy a ver, entonces, dejar de compartir, permítame, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Ahí se observa. Sí, ahí ya se Sí, ve, está en la diapositiva que tiene contenido. Exactamente. Gracias, doctor. perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, les decía que nosotros concebimos a un proyecto de investigación como aquel que va a aportar al conocimiento científico, pero además debe aportar a la sociedad a través de la generación de tecnologías. No es solamente el conocimiento per se, sino que tratamos de que sea un conocimiento más accesible, sobre todo en el ámbito en el que nos desarrollamos, que es el campo mexicano. Bien, entonces, continuando con la presentación, les comento que el maíz ha sido, es y será historia, cultura y tradición. Actualmente hay muchos, pues, mucha información que se cierne sobre el maíz, precisamente por algunas situaciones, digamos, pues, tanto científicas como más allá de lo científico.
Pero, sin embargo, lo que sí queda claro es que desde épocas prehispánicas, nuestros antecesores, pues ya tenían la noción de la importancia del maíz. Aquí tenemos un mural que fue hallado en Cacastla, Tlaxcala, y también tenemos una figurita que fue tallada, fue encontrada aquí en las cercanías de la ciudad de Puebla. Bien, y en todas ellas pues se representa el maíz. ¿Cuál es el origen del maíz? El origen del maíz, de acuerdo con las últimas investigaciones que se han realizado, es el teocintle. El teocintle, que es la misma especie que sea maíz, o que el maíz, perdón, su nombre científico es sea maíz, y tiene diferentes subespecies, pero la que se conoce como más cercana al maíz es la subespecie que es Parviglumis. Esta especie se distribuye principalmente en la depresión del Balsas, en esta zona que aquí aparece como en verdecito, entre los estados de Jalisco, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Entonces, a partir de esta planta silvestre, nuestros ancestros hicieron pues un gran trabajo de mejoramiento genético como tal. A lo mejor no con la información científica con la que ahora tenemos, pero sin embargo ha sido muy fructífero este mejoramiento genético, y lo podemos ver en el gran número de razas que existe en nuestro país, y también en las características sobresalientes de los maíces, sobre todo el maíz tuxpeño, que es digamos, el que se está actualmente utilizando mucho en la generación de variedades y de híbridos, sobre todo en el extranjero. Bien, Matsuka et al. En el 2002 hicieron un trabajo en donde, pues, mediante microsatélites, vieron la distribución de los maíces a lo largo de nuestro continente americano, y encontraron pues mm, diferentes tipos, pero coinciden en que el centro de domesticación y de origen del maíz pues es la región del Balsas, donde se distribuye sea maíz subespecie Parviglumis. Bien, continuando con la importancia del maíz, ahora aterrizando en el estado de Puebla, podemos decir que el 85 a 90% de la superficie es sembrada con maíces nativos, aun cuando oficialmente a nivel nacional se señala que es un 75%. En nuestro estado hemos notado que anda entre el 85 al 90%, y hemos hecho algunos estudios relacionados al respecto, en donde incluso se llega hasta un 97%. La importancia del maíz aquí en nuestro estado estriba en sus diversos usos. También algo muy importante es que alrededor del 90% de la producción de maíz en nuestro estado es bajo condiciones de temporal, y alrededor del 50% de la producción se lleva a cabo en el altiplano, ¿sí? Principalmente en los distritos de desarrollo rural de Cholula y de Libres. Podemos considerar de manera muy simple, digamos, que existe una dualidad en el cultivo de maíz en nuestro país y por lo tanto en nuestro estado, Puebla. Ya que los campesinos minifundistas utilizan una gran diversidad de poblaciones nativas o poblaciones locales, bajo temporal principalmente. Sin embargo, los agricultores comerciales comúnmente utilizan híbridos, y esta producción se desarrolla bajo riego o
con riego de auxilio. Bueno, de todos es conocido que en algunos estados como Sinaloa, pues la mayor parte de la producción se da con materiales híbridos y bajo condiciones de riego, ¿sí? Pero con esto no estoy descartando o descalificando algún sistema. Simplemente esta es una clasificación muy sencilla de dos tipos de agricultura que se presentan en nuestro estado. Aquí en nuestro estado, los agricultores comerciales los podemos ubicar en la región de Tecamachalco, en donde también ya cultivan el maíz con una tecnología diferente y auxiliándose mayormente de materiales híbridos. Bien, algunas de las razas de maíz en el altiplano de Puebla. El altiplano entendemos por aquellas alturas superiores a 1900 metros sobre el nivel del mar, entre los que destacarían pues, el Valle de Puebla y el Valle de Cerdán, Tlachichuca. En esa zona se localizan maíces de tipo chalqueño, que es una raza de maíz muy mencionada en la literatura y muy conocida ampliamente por los agricultores. Otra es la de los elotes chalqueños, que difiere en la primera simplemente por la pigmentación en el grano de maíz. Otra raza también presente en esta zona del altiplano es el maíz cacahuacintle. Quien no ha probado el delicioso pozole, ¿verdad? Aunque en otras partes se produce o se elabora el pozole con otro tipo de razas, con la raza llamada maíz ancho, ¿sí? Que poco a poco se ha ido subiendo de altura de la región de Morelos a algunas partes altas aquí de nuestro estado y con muy buenos resultados. Otra raza que es un poquito menos productiva porque es más precoz es el maíz cónico y los elotes cónicos, que también difieren estos del anterior en la pigmentación presente en los granos. Por otro lado, en regiones como Tehuacán, principalmente, donde hemos trabajado también algunos aspectos del mejoramiento genético, pues se pueden encontrar razas como tipo bandeño y tuxpeño, ¿sí? Aquí en la imagen muestro unas mazorcas azules que están aquí sobre una mesa en la parte inferior. Sobre una mesa, estos son mazorcas características del tipo bandeño. Estas fueron cosechadas el año pasado en la región de Tehuacán, Puebla. Bien, vamos señalando qué entendemos por fitomejoramiento. Por fitomejoramiento entendemos como el arte y la ciencia de la modificación genética de las plantas, orientada a mejorar la expresión de las características de interés. Tiene mucho de arte, tiene mucho de ciencia, porque de esta última, pues retoma todos los principios de la genética cuantitativa y del arte, pues también se necesita, como dicen, pues un buen ojo para identificar a simple vista en base al fenotipo, pues algunas características sobresalientes en los maíces. Bien, los métodos de fitomejoramiento que actualmente se siguen no solo en nuestro estado, sino en muchas partes del mundo, son el clásico y aquel auxiliado con la biotecnología. En cuanto a los métodos clásicos, podemos señalar a la introducción, que no es otra cosa más que llevar maíces, en este caso, de una zona a otra, ¿sí? Hay quienes dicen que esto no es parte del mejoramiento, pero si nos remontamos a lo que hacen los agricultores, podemos ver que algunos de ellos cuando salen fuera les llama la atención algún tipo de maíz y se guardan unas semillas y después las llevan a su pueblo, a su tierra,
en donde la siembran para ver si se adapta. Entonces, es una forma también de renovar pues lo que es el genoma del maíz local. Y otro método clásico es la selección y, por supuesto, la hibridación. Aquí quiero hacer la aclaración de que nosotros no estamos a favor o en contra de alguno de ellos. Al contrario, creemos que los tres métodos de fitomejoramiento pues son complementarios, ¿sí? Actualmente contamos con variedades de polinización libre obtenidas mediante selección. También tenemos materiales híbridos obtenidos por hibridación y recientemente hemos hecho la introducción de algunos materiales a valles altos, en los cuales hemos encontrado algunos materiales que vamos a cruzar con los materiales de valles altos porque tienen algunas características interesantes como es la resistencia a la CAME. En cuanto a la biotecnología, pues podemos hablar de la transgénesis, ahora un tema muy socorrido en nuestros días, la cisgénesis y la edición de genes, ¿sí? No hago mucho énfasis en estos tres métodos porque nosotros realmente nos estamos enfocando en estos momentos al aspecto clásico. Podríamos hablar también de la mutagénesis. Sin embargo, consideramos que en maíz existe variabilidad suficiente como para querer generar más variación. Entonces, aún no hemos sido capaces de aprovechar al máximo esta diversidad. Entonces, nuestra opinión es que primero aprovechemos esa diversidad que se presenta de manera natural en los terrenos de los agricultores y posteriormente, cuando hayamos agotado la diversidad pues, existente, pues podemos proceder a generar más diversidad. Bien, nosotros en el programa de fitomejoramiento aquí en el Campus Puebla, estamos llevando a cabo programas de selección en el cual se hace uso de las variedades o de poblaciones sobresalientes y se aprovecha la variación dentro de poblaciones. En algunos trabajos moleculares hemos encontrado que entre el 10 y el 15% de la variación detectada con marcadores moleculares se encuentra dentro de las poblaciones. Eso nos da mucha cancha para, como les decía hace unos momentos, pues tratar de aprovechar esa diversidad presente en nuestros maíces locales o nativos y continuar adelante con los avances en el mejoramiento genético. Hemos aplicado aspectos de selección como la selección masal, la selección de familias, tanto de medios hermanos como de hermanos completos principalmente, y la selección combinada, que no es una novedad porque ya el doctor Molina del Colegio de Posgraduados en ese tiempo, Centro de Genética, pues ya lo ha propuesto. Hace unos 40, 50 años aproximadamente. Bien. Nuestro programa de hibridación, con él pretendemos tener el aprovechamiento de la heterosis. La heterosis no es otra cosa más que el comportamiento sobresaliente del híbrido respecto a sus progenitores. Entonces queremos llevar a cabo el aprovechamiento de la heterosis en la generación F1, proveniente del cruzamiento entre dos poblaciones paternales. Estas son de la misma especie, por supuesto. Ahora, ¿por qué digo entre dos poblaciones paternales? Porque pueden ser las poblaciones que den origen a un híbrido, pueden ser poblaciones de polinización libre, en cuyo caso pues tendremos una cruza intervarietal, o
líneas que nos pueden generar híbridos de cruza simple o híbridos de cruza doble o híbridos trilineales, que es lo que actualmente se está trabajando mayormente. Bien. Los tipos de variedades que hemos desarrollado aún están algunas a nivel experimental, algunas otras ya hemos dejó ver entonces que la diversidad presente en los terrenos de los agricultores era y es muy importante de aprovecharla para el mejoramiento genético del maíz. De ahí que el doctor Muñoz propuso la estrategia de mejoramiento genético in situ o fitomejoramiento en los nichos ecológicos. Y el grupo de trabajo del doctor Muñoz, pues hemos venido retomando este tipo de investigaciones para llevar a cabo el fitomejoramiento en los terrenos de los agricultores. ¿Qué hace el agricultor generalmente? Generalmente lo que hace es un tipo de selección masal, ya que lo hace su selección año tras año, selecciona su semilla, tiene criterios bien establecidos en cuanto al tipo de mazorca, o lote delgado, semilla sana. También, pues, tiene sus desventajas porque este método de mejoramiento, de selección que hace el agricultor, lo hace tomando como base únicamente a la mazorca, no a la planta. Entonces, selecciona en la troje o almacén donde no sabemos si la expresión sobresaliente de una mazorca obedece al potencial genético de esa planta o a que estuvo en condiciones más favorables respecto a otras. Entonces, nosotros tratamos de conjuntar el conocimiento y las prácticas del agricultor, incorporando algunos aspectos pues ya identificados plenamente en el ámbito científico. Y por eso es que también proponemos nosotros, por ejemplo, año con año, realizar la selección, pero desde el mismo lote de producción del maíz se tiene que considerar, pensamos nosotros, la competencia completa. Es decir, que la planta que está dando una buena mazorca, debemos verificar que tiene competencia a ambos lados y hacia atrás y hacia adelante. Entonces, nosotros proponemos que se tome como base la planta y la mazorca. Y una vez que se da la cosecha, pues seleccionar a partir de aquellas plantas que mantuvieron la competencia completa y un buen fenotipo o buenas características estando en planta. Con esto también aprovechamos pues la plena adaptación local de los maíces nativos, porque en eso es una ventaja comparativa que tenemos que reconocer respecto a otros materiales que son introducidos. Bien, entonces la hipótesis de trabajo que planteamos es que existe amplia diversidad entre los maíces nativos en el estado de Puebla, en cada nicho, y esta diversidad aún no ha sido aprovechada en su totalidad. El objetivo entonces de este programa es desarrollar estrategias de aprovechamiento de la diversidad de las poblaciones nativas de maíz en el estado de Puebla, orientado al uso racional de los recursos fitogenéticos locales. Es decir, creemos que con la diversidad que existe en los campos de los agricultores, podemos llevar a cabo el mejoramiento genético y de esa manera, y también cuidando que esto no ocasione una disminución en la diversidad, sino que al contrario, se vayan seleccionando características sobresalientes que implica
aprovechar también los genes sobresalientes y que estos se vayan transmitiendo de generación en generación a diferentes poblaciones también de los agricultores. Como materiales y métodos, bueno, como ya les mencionaba, nosotros seguimos el principio o la estrategia de fitomejoramiento en los nichos ecológicos. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, nosotros hemos agregado algunos aspectos que consideramos importantes como el fitomejoramiento participativo. Ahorita vamos a hablar sobre ello. La organización y capacitación de técnicos y productores. Tenemos que delimitar el nicho ecológico, realizar colectas de poblaciones nativas en cada nicho ecológico, la evaluación de estas poblaciones nativas e introducidas también en distintos ambientes y en distintos años para estar seguros de los resultados. Con esto estamos en capacidad de identificar el patrón varietal o de usos que tienen estas variedades. Ahorita vamos a señalar al respecto. Y seleccionamos las poblaciones sobresalientes a las cuales las podemos utilizar o las puede utilizar el agricultor de inmediato o a las cuales les podemos aplicar algunos métodos de fitomejoramiento ya más finos. Procedemos al registro de las variedades ante el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales que coordina el SNICS. Esto lo hacemos con la finalidad de proteger a los materiales que el agricultor está generando. Bueno, si le damos un vistazo a este Catálogo Nacional de Variedades Vegetales que el SNICS publica año tras año, nos daremos cuenta que la mayoría de las variedades de maíz registradas en este catálogo provienen de empresas transnacionales principalmente. Desafortunadamente somos el origen del maíz y sin embargo nos están pues ganando la carrera en ese sentido. No es por falta de capacidad, no es por falta de ingenio, es por falta de recursos principalmente. Y bueno, finalmente proponemos la agregación de valor, que sería a través de la producción de semillas. Es un negociazo la producción de semillas, por eso es que las empresas transnacionales y las empresas privadas en general, pues le tiran a la producción de sus maíces híbridos, a producir cada vez mayor cantidad de semilla que tienden a distribuir en diferentes regiones, aunque no sea el área mejor para su adaptación. Bien, como resultados, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido generaciones avanzadas de las cruces entre variedades mejoradas y poblaciones nativas. Eso con el fin de llevar a cabo un proceso de selección de aquellas plantas, aquellas poblaciones que reúnan las características que estamos buscando. Por ejemplo, si cruzamos una planta o una población tolerante a la CAME con una población de valles altos, pues lo que tenemos que seleccionar es que se conserven las características del grano y de la planta de valles altos, porque eso es lo que le gusta al agricultor local, pero que además presente también características de tolerancia a la CAME, que eso es algo también muy importante para los agricultores. Sobre todo en valles altos, donde el maíz se produce para doble propósito, es decir, no solamente interesa el grano, sino que también interesa la planta para dar alimento al ganado. Entonces, si la planta se acama o se cae mucho, pues esto dificulta también la cosecha. Bien, también tenemos el mejoramiento de las poblaciones nativas de maíz, el cual puede promoverse a nivel local con la introducción de genes foráneos o aplicando técnicas de fitomejoramiento convencionales. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva ustedes podrán ver en la del extremo derecho, extremo derecho, ustedes podrán ver una planta en la cual las hojas aún permanecen verdes
y ya la mazorca está prácticamente lista para ser cosechada. Esta es una característica interesante y muy importante, sobre todo en maíces de doble propósito. ¿Por qué? Porque es más palatable en verde para el consumo de los animales, y mientras tanto ya el grano ya está pues seco suficientemente como para ser cosechado. Así tenemos algunas otras características como son el cuateo en las plantas, que es lo que estamos buscando. Bien, entonces, en fitomejoramiento participativo, debo aceptar que han sido solamente algunos avances al respecto, porque no hemos logrado establecer un programa definitivo de fitomejoramiento participativo. Esto sería lo ideal. ¿En qué consiste el fitomejoramiento participativo? En que no nada más nosotros estemos señalando las características a seleccionar, sino que también los agricultores, desde un inicio, ellos participen en la generación de los proyectos, señalando qué es lo que les interesa a ellos que se mejore. Entonces, aquí muestro algunas diapositivas, bueno, algunas imágenes, perdón, de algunas pláticas que hemos dado en algunas regiones de aquí del estado de Puebla, en diferentes ejidos, en diferentes comunidades. Sin embargo, repito, nos hace falta mucho por llevar a cabo aún. La organización y capacitación de técnicos y productores. Esto es importante, es definitivo. O sea, los agricultores deben saber qué es lo que se está proponiendo y por qué se está proponiendo. Claro, previamente ellos habrán decidido hacia dónde orientar el fitomejoramiento, pero requieren de una capacitación y, como vemos aquí en esta imagen, las señoras inclusive pues tienen pues mucho que decir en torno a la selección del mejor grano, de la mejor mazorca, porque generalmente son ellas las que se encargan tanto de seleccionar la semilla para la siembra del próximo ciclo, como también de cocinar precisamente el grano que está obteniendo. Y pues ahí a veces hasta regañan al productor si el grano no es de la calidad que ellas buscan. Entonces, esto es importante, la organización o capacitación de técnicos y productores, la delimitación de los nichos ecológicos. Afortunadamente en nuestro estado tenemos ambientes para dar y regalar, desde los ambientes planos hasta ambientes con ciertas ondulaciones, hasta ondulaciones muy, muy pronunciadas, y nuevamente algunos aspectos de zonas planas en donde se maneja principalmente condiciones de riego. Bien, en torno a eso, en 1996 hicimos un trabajo en el cual ubicamos 15 nichos ecológicos, los cuales muestro aquí en este cuadro, y entre 1996 y 1997 fueron explorados estos nichos, y aquí podemos ver la altitud desde 140 metros sobre el nivel del mar hasta 2.760 en las estribaciones de la Malinche, ¿sí? Entonces, podemos ver que el maíz se distribuye ampliamente en el estado, y eso pues da una gran ventaja para el efecto de seleccionar. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Hacemos la colecta de poblaciones nativas. Esto en las trojes de los agricultores, principalmente. Aquí muestro también un cestito con semilla mezclada de diferente color. Le preguntamos al agricultor por qué mezclaba la semilla, y él dijo, bueno, es que a mí no me interesa vender, lo que me interesa es tener para el gasto de la familia, es decir, para durante el año contar con maíz. Dice, entonces
aunque se pinte, pero con esto logro yo favorecer, si viene bueno el año, pues el maíz blanco es el más tardío, es el que va a producir más. Si viene intermedio, pues puede ser el maíz azul el que se produzca. Y si viene malón el año, pues el maíz rojo, que es más precoz. Entonces, todos este tipo de conocimientos debemos tomarlo en cuenta al momento de plantear nosotros un programa de fitomejoramiento en una región. Por supuesto, el fitomejoramiento participativo tiene mucho que decirnos al respecto. En este año, continuando con lo que hicimos en el año de 1996-97, pues en estos 15 nichos ecológicos colectamos un total de 2.514 muestras de semilla. Varias de las cuales resguardamos una copia en el banco de germoplasma de la Universidad Autónoma Chapingo. Podemos ver aquí también la gran gama de colores. Son 5 los colores principales que se presentan: el blanco, el azul, el amarillo, el pinto y otros colores, entre los cuales podemos contar el rojo, algunos que son conocidos como maíces negros, que en realidad son azules, pero por su intensidad pues, del color en el grano, le llaman maíces negros. Bien, el rendimiento de grano de los materiales colectados, lo primero que observamos fue que vean ustedes este cuadro en el cual tenemos el promedio del nicho o del ambiente donde evaluamos los materiales, de los mejores criollos y de los testigos. Prácticamente en todos los nichos ecológicos hubo criollos que superaron en rendimiento a los testigos. Por testigos estoy señalando a aquellos maíces que son liberados para su uso comercial, tanto por casas comerciales como por instituciones de investigación aquí en nuestro país. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, en Guadalupe Victoria, donde el ambiente es muy crítico, vean ustedes el rendimiento de los testigos, no llegó a las 800 kilogramos, y en el caso de los criollos, los mejores criollos superaron 1,300 kilos. Entonces, sí viene siendo sustancial esa diferencia. Así que lo que nosotros hacemos es evaluar las poblaciones nativas que colectamos en las condiciones de los agricultores, ya sea, por ejemplo, si están acostumbrados a sembrar con yunta, con tractor, o aquí, por ejemplo, en la imagen del medio, pues tenemos ya pasó el tractor surcando, y aquí en la parte de abajo, pues tenemos cómo también nos acoplamos a las condiciones de los agricultores, y en algunas zonas como en Cerdán, pues ellos han implementado este tipo de siembras. Va el arado abriendo el surco y va una persona depositando semilla para que no se pierda la humedad. De esta manera llegamos a lo que es la identificación del patrón varietal. El patrón varietal lo entendemos como aquel grupo de variedades que el agricultor, con las cuales el agricultor enfrenta sus condiciones ambientales. Es lo que les decía, por ejemplo, en la zona de Ciudad Cerdán, pues tenemos maíces tipo cacahuacintle, maíces chalqueños, tanto blancos como amarillos, algunos pintos, y los elotes chalqueños, ¿sí? Azules. En la región, por ejemplo, de Chiautla, prevalecen los maíces amarillos, los azules y los rojos. Y en la región de Tlachichuca, pues ya tenemos una mayor variación con maíces blancos, maíces rojos, maíces azules o negros. Entonces, eso es el patrón varietal. ¿Cuál es el color
que existe o los tipos de color que existen en una región. ¿Para qué? Para seleccionar también dentro de cada componente del patrón varietal, porque de lo contrario, si nos orientamos únicamente por el rendimiento, corremos el riesgo de estar seleccionando únicamente aquellos materiales más tardíos, ¿sí? O aquellos materiales blancos que generalmente pesan más que los maíces pigmentados. Entonces, tenemos que seleccionar dentro del grupo de los azules, dentro de los amarillos, dentro de los rojos y, por supuesto, dentro de los blancos. De esta manera, pues llegamos a la identificación o formación de base genética amplia y con un amplio potencial también en cada nicho ecológico. Esta base genética tiene que estar adaptada a diversos sistemas de producción, a diversas necesidades, a diversos usos. Hay maíces que en algunas regiones son utilizados principalmente para la obtención o para la producción de pinole, por ejemplo, y eso ya lo estamos perdiendo también. Y todo esto se da mediante el aprovechamiento de los patrones varietales. Aquí tenemos algunas imágenes de este maíz azul que les comentaba yo al principio, que fue sembrado en la región de Tehuacán. Porque otro de los usos muy importantes también es el uso de las hojas para tamal, ¿sí? Actualmente hay mucha efervescencia por la producción de hojas para tamal y en algunas regiones inclusive es más importante la producción de hojas para tamal que la producción del grano mismo, por el precio que llega a alcanzar estas hojas en cuanto a los rollos de hojas. Bien, aquí tenemos, en base a este estudio que hicimos en 96-97, pues generamos una especie de clasificación propuesta para los maíces nativos en el estado de Puebla. Entonces propusimos que podemos encontrar por lo menos 5 niveles de precocidad: los ultraprecoces, los intermedios, los tardíos y los ultratardíos. Los ultraprecoces principalmente en regiones tropicales y en siembras de verano o primavera-verano, y los ultratardíos en siembras de invierno todavía, que principalmente se dan en las sierras y sobre todo en las faldas de los volcanes. Entonces aquí podemos ver la gran variación que podemos encontrar en días a floración nada más, desde los 60 hasta los 165 días a floración femenina, ¿sí? Entonces esto nos da una idea de la enorme variación que podemos encontrar en nuestro estado en las poblaciones nativas de maíces. En cuanto a los usos especiales, pues tenemos claro que hay agricultores que prefieren una mayor cantidad de forraje o también grano, es decir, de doble propósito. Algunos otros prefieren la hoja para tamal, como aquí lo muestro. Entonces, se tiene que seleccionar en base a las características que el agricultor desea, ¿sí? Ya no estamos en los tiempos en los cuales el fitomejorador definía cuáles eran las características a seleccionar. Tenemos que ser más, útiles en ese sentido a la sociedad, ¿sí? Bien, aquí muestro algunos ejemplos de los rendimientos que obtenemos con los diferentes tipos de materiales. Estos son materiales de tipo cacahuacintle que fueron probados en diferentes años y en diferentes localidades, y aquí está su comportamiento. Entonces, tratamos de seleccionar aquellas poblaciones que tienen un comportamiento menos volátil a través de los ambientes.
¿sí? Que tenga un mejor comportamiento en los diferentes ambientes. También tenemos, por ejemplo, hemos incursionado en la evaluación de características relacionadas con la calidad de los maíces, en este caso los cacahuas simples. Por ejemplo, en el tiempo de cocción para reventado de grano, vemos también la gran variación y encontramos que hay algunos muy tardíos en cuanto a cocción y otros que son más rápidos. Estos son los que interesan realmente a los agricultores. ¿Por qué? Porque pues también el combustible pues es un aspecto importante que hay que cuidar. Vemos también que hay otras características como el porcentaje de grano reventado, el volumen de expansión de esos granos, que están relacionados directamente con la calidad para la elaboración de un buen pozole. Aquí tenemos también una gráfica en la cual tenemos el rendimiento del elote del grupo de mejores poblaciones nativas y testigos en las 3 localidades de prueba en la región de Tehuacán. Aquí podemos ver cómo se comportan los maíces nativos en relación con los testigos comerciales, como por ejemplo el A7573. Tenemos materiales muy sobresalientes que superan incluso al testigo. También tenemos algunas variables pertinentes para la producción y calidad del lote en estos materiales. Y así tenemos, por ejemplo, el rendimiento por hectárea en cuanto a elote. También tenemos, por ejemplo, aquí en este rectángulo horizontal, tenemos una comparación de uno de los maíces nativos contra un híbrido comercial. Y vemos que en muchos aspectos el maíz nativo supera a el testigo comercial. También el rendimiento de rastrojo. Como les decía, sobre todo en los valles altos, es importante la producción no solo de granos, sino también de rastrojo o de zacate seco. Y aquí podemos ver que en 4 localidades, pues los maíces nativos siguen superando en rendimiento de rastrojo a los maíces testigos, a los comerciales. Y eso lo podemos constatar. Posteriormente, un colega trabajó también con la calidad en cuanto a la palatabilidad y este tipo de cosas que los zootecnistas saben, y se encontró que los maíces nativos también presentan mayores ventajas comparativas respecto a los testigos. Aquí he encerrado en una elipse el comportamiento de los maíces testigos. En otra publicación también mostramos pues las características sobresalientes en producción de hoja para tamal de varios de los maíces en diferentes zonas. Estos que muestro aquí en este recuadro son de la zona de Tehuacán. Vean ustedes que en muchas de las características superan a los o son sobresalientes los materiales de Tehuacán respecto a los de otras regiones. Las otras regiones pues son el altiplano principalmente. Entonces estos maíces de Tehuacán han tenido muy buen comportamiento. Estas son algunas de las muestras de las mazorcas que hemos obtenido en estas poblaciones sobresalientes. También podemos ver que hemos agregado algunas imágenes en cuanto al uso del totomostle para artesanías. Es algo también muy novedoso que actualmente se utiliza en lo que se utiliza la hoja para tamal. Bien, algunas técnicas de mejoramiento genético que aplicamos pues son principalmente la polinización controlada, ya sea para conservar
y mantener una población o para hacer cruzamientos. Aquí tenemos la selección de familias. Hay algunas definitivamente que no tienen características sobresalientes. Esas las desechamos desde un inicio. Y preparamos las familias para llevar a cabo la evaluación de las familias de medios hermanos. Posteriormente, vamos a nuestros materiales identificados como sobresalientes al registro en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Bien, aquí en esta diapositiva yo lo que muestro es los resultados de una evaluación que hizo el SNICS, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, en el estado de Puebla en el 2017, y esta evaluación la hicieron ellos directamente. Nosotros solo proporcionamos los materiales. Aquí podemos ver que los materiales que nosotros tenemos, pues superaron a, los materiales testigos, ¿sí? Aquí podemos ver tanto el rendimiento en condiciones, sobre todo en condiciones de temporal, ¿verdad? Y aquí podemos ver el rendimiento, los rendimientos obtenidos con nuestros materiales, ¿sí? Entonces, creemos que vamos por buen camino en ese sentido. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer también es que vamos un poco lento. Y vamos lento por lo que ya había yo mencionado anteriormente. Los recursos no son todos los que quisiéramos contar, con los que quisiéramos contar para avanzar más rápidamente. Finalmente, como decía también, no estamos peleados con el uso de híbridos. Creemos que, así como dice la Biblia, ¿verdad? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Creemos que los híbridos son importantes bajo ciertas condiciones, sobre todo en las condiciones de riego y alta tecnología, situación en la cual superan definitivamente a los materiales nativos. Sin embargo, los materiales nativos, como vimos anteriormente, pues cubren una mayor parte de la superficie. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones en nuestro país y en nuestro estado no son tan favorables para la producción. Entonces, por esa razón, el agricultor sigue usando los materiales nativos. Pero este es un ejemplo aquí en esta gráfica de materiales híbridos que hemos obtenido de cruza simple, que son bastante sobresalientes. Y finalmente llegamos a la agregación de valor. Ya tuvimos la experiencia con una organización, una sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada en la producción de un material que se llamó sintético cerdán. Inclusive trabajaron con sus sacos, ya con un logotipo, y todo esto se hizo de manera manual. Entonces creemos que los agricultores, que son quienes han generado esa diversidad, pues deben ser los usufructuarios de esta misma diversidad a través de la producción de semilla. Bien, finalmente, como conclusiones, llegamos a la conclusión de que es necesario conservar y aprovechar mejor las poblaciones nativas de maíz presentes en el estado de Puebla, debido a que son materiales plenamente adaptados a sus condiciones de siembra y de cultivo, a su alto potencial por la gran diversidad que albergan, a la cultura que subyace en torno al maíz, no solo en nuestro estado, sino en todo nuestro país, por sus cualidades de calidad. Definitivamente, cuando las empresas se enfocan al mejoramiento en base a rendimiento, pues pierden de vista el hecho de características de calidad como el tipo de grano, como la palatabilidad en el rastrojo, etcétera. Entonces, si nosotros trabajamos con los maíces nativos, podemos conservar estas características especiales, y algo muy importante que está relacionado actualmente también con los maíces transgénicos.
para no depender en el abasto de alimento ni de semilla. Yo creo que este es el punto más importante. Se habla mucho de soberanía, de seguridad alimentaria, y sin embargo, esa soberanía está siendo amenazada porque cada vez se tiende a depender más de la semilla que nos pueda proporcionar una empresa. Entonces, creemos que eso lo podemos hacer a un lado, pero para ello necesitamos la conjunción de diferentes eh, instituciones, de diferentes centros de investigación para llevar a cabo un programa de mayor magnitud en nuestro estado y en nuestro país. Eso es todo lo que tengo preparado, y con gusto trataré de responder algunas de las preguntas si es que el tiempo lo permite. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Y bueno, efectivamente tenemos muchísimas preguntas. Fue un tema muy interesante. Felicitaciones por la presentación y el agradecimiento. Bueno, voy a dar inicio. Muchas gracias. Con la lectura. Le preguntan, en el estado de Puebla, ¿cuáles considera usted que son los mayores retos para el cultivo de maíces nativos? Para el cultivo de maíces nativos, sí, uno de los mayores retos es lo errático del temporal. En el 2023 establecimos unos experimentos en Zapotitlán, Salinas, y de ahí obtuvimos 0 producción. ¿Por qué? Porque la sequía estuvo tremenda. Entonces, eso es uno de los retos. El otro de los retos es convencer a las autoridades de que los maíces nativos tienen un alto potencial, siempre y cuando los manejemos adecuadamente. Perdón, no le escucho. Es que tiene apagado su micrófono. Perdón, doctor. Sí, con respecto a la producción de maíz en el estado de Puebla, usted comentaba que el 90% es con riego de temporal. Le preguntan que por qué no se utilizan otras técnicas. Bueno, porque las condiciones ambientales no lo permiten. Nosotros no tenemos grandes extensiones de riego. Las grandes extensiones de riego, o más bien los sistemas de riego, los agricultores los prefieren para sembrar hortalizas principalmente, que tienen un mayor precio en el mercado. Entonces, ahí viene también otro de los retos, dar un valor real al maíz, porque en la medida en que el agricultor vea que es atractivo económicamente, pues va también a voltear a ver a sus maíces nativos y a producir de manera más intensa. Pero sí, una de las razones es que las zonas de riego se destinan principalmente para la producción de hortalizas aquí en nuestro estado. Muchas gracias. Le preguntan con respecto a los métodos biotecnológicos de fitomejoramiento, si existe alguna regulación a nivel tanto, nacional para pues estos procesos. Bueno, como todos sabemos, hay pues hay un decreto de que no se acepta la experimentación con maíces transgénicos, ¿sí? Entonces, sí existe esa regulación. Sin embargo, nosotros también consideramos que no se trata únicamente de estar en contra de los maíces transgénicos a rajatabla, sino que tenemos que ver que también es una opción tecnológica siempre y cuando la orientemos adecuadamente, porque el riesgo más grande que yo veo con el uso de maíces transgénicos no es tanto el aspecto de la amenaza a la diversidad, sino más bien
lo que yo veo es la amenaza a nuestra soberanía nacional. ¿Por qué? Porque las grandes empresas pues buscan inclusive patentar esas regiones genómicas que ellos están trabajando. Muchas gracias. Igual con respecto a los métodos de mejoramiento, le preguntan que cómo se hace o qué parámetros consideran para comparar entre los métodos clásicos y los biotecnológicos, ya sea en términos de tiempo o costos de implementación. Sí, bueno, miren, definitivamente las herramientas biotecnológicas acortan el proceso, ¿sí? Hay técnicas bastante ya trabajadas con las cuales inclusive está, por ejemplo, la selección asistida por marcadores moleculares, ¿sí? Esto, digamos que estamos todavía escasos de evidencias científicas, pero en otros países ya se está realizando, ¿no? Entonces, podemos tener esa tecnología, digamos que en apoyo a los métodos clásicos de fitomejoramiento. Desafortunadamente, los costos de estas tecnologías aún siguen siendo altos. Entonces, eso es una limitante para nuestras instituciones de investigación. Muchas gracias. Una de las preguntas que está como muy en repetición es relacionado a la rizobacteria. Si han encontrado alguna relación entre las razas de maíz y el tipo de rizobacteria que se encuentra en las raíces de las plantas. Bueno, miren, nosotros no hemos entrado a ese detalle. Sin embargo, en lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el Valle de Tehuacán, el pH del suelo anda arriba de 8, entre 8.2, 8.4, por ahí más o menos. Eso implica que varios de los nutrientes pues quedan secuestrados y no los puede aprovechar la planta. Sin embargo, los maíces nativos han desarrollado, esa es una hipótesis que todavía tenemos que corroborar, pero han desarrollado una coevolución con los microorganismos del suelo que les permite modular el pH y de esta forma los maíces nativos pueden absorber los nutrientes. Y lo digo así porque nosotros lo hemos visto con maíces introducidos que no están adaptados a estas condiciones y la clorosis es muy notoria en estos maíces. Entonces, podemos pensar que sí existe esa relación, pero sinceramente no lo hemos nosotros estudiado a fondo. Muchas gracias, doctor. Bueno, le piden si nos puede explicar un poquito más acerca de los nichos ecológicos, en qué consiste y qué características poseen. Sí, miren, los nichos ecológicos, nosotros los concebimos como aquellas extensiones, en donde es adaptable una o varias variedades de maíz, ¿sí? Generalmente esto está relacionado con el tipo de suelo, con el tipo de clima. Aquí en nuestro país y en nuestro estado tenemos muchos microclimas, es decir, hay un clima preponderante, sin embargo, por las condiciones del espacio ya físico, rodeado de cerros principalmente, pues ocasiona variaciones en la temperatura y variaciones, por supuesto, en el tipo de suelo. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos nicho ecológico, ¿sí? Aquella área en donde se pueden adaptar diferentes tipos de variedades o de poblaciones, no solo de maíz, sino de otros cultivos también. Ahorita porque estamos hablando de maíz, pero tiene muy claramente definidas sus áreas de adaptación. Muchas gracias. Le preguntan, bueno, México, al ser el principal país
con variedades de maíz nativo, ¿cómo se podría mantener dicho registro de esta diversidad biológica ante posibles cruzas con organismos genéticamente modificados? Bueno, sí, esta es una preocupación generalizada, ¿verdad? Pero lo primero que quiero señalar es que hasta el momento no se ha demostrado que exista una pérdida de diversidad debido a la presencia de transgenes, en primer lugar. Sin embargo, pues algunas de las formas como se está tratando de conservar esta diversidad en estos momentos, pues es declarando libre de transgénicos o más bien prohibiendo la siembra de maíces transgénicos incluso a nivel experimental. Entonces, esa es una forma. Sin embargo, creemos que como todo proceso de evolución, el agricultor va a seleccionar aquellas plantas que presenten características favorables para su entorno. Y eso implica que si el transgén le confiere ventajas adaptativas al maíz, pues las va a seleccionar. De lo contrario, simplemente quedan eliminados. Lo que no se ha dicho tampoco es de que hay un fenómeno que se llama de transgresión, que requiere de varios años para que se fije una característica. Entonces, por ese lado, pues el evento transgénico podría inclusive no fijarse en una población así, o más bien, no se fija de un ciclo a otro. Entonces, en ese sentido podemos estar tranquilos en cuanto al resguardo de nuestra diversidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer dos últimas preguntas para no extender tanto la sesión del día de hoy. Y el doctor Pedro nos va a hacer el favor de pues, dar respuesta a todas las otras preguntas que tenemos y las haremos llegar a la audiencia. Le preguntan, doctor, ¿qué criterios utiliza para decidir cuáles características genéticas de los maíces nativos deben conservarse más allá del rendimiento agrícola? Sí, el ejemplo que ponía yo era la tolerancia a la came. Los agricultores definitivamente buscan materiales que sean tolerantes a la came. Entonces, si a ellos les interesa ese tipo de materiales, pues nosotros tenemos que buscar la forma de incorporar esas características a los maíces que ellos ya manejan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ese tipo de grano, a ese tipo de maíz en su altura, y si le agregamos una característica que a ellos les interesa, como es la tolerancia a la came, pues es más probable que ellos retomen esta tecnología. Gracias. Y bueno, por último, ¿cuál es la visión a futuro más importante en el trabajo con los diferentes tipos de maíz o cómo se pretende explorar esta parte? Sí, miren, como les mencionaba, estamos en un programa de posgrado, de maestría y doctorado, y con eso pretendemos nosotros formar, pues, personal altamente capacitado para abordar esta situación del mejoramiento genético en los nichos ecológicos. Definitivamente no habría bueno, también debemos reconocerlo, que ya estamos, por decirlo de alguna manera, viejos, ¿eh? Ya estamos grandes. Entonces, de ninguna manera pretendemos nosotros poder cubrir todas estas necesidades de mejoramiento, sino que es a través de la capacitación, no solo a personal altamente capacitado, sino también a técnicos, a agricultores. Esto del fitomejoramiento participativo nos abre mucha cancha en el sentido de que los mismos agricultores, entre ellos hay muchas inquietudes por mejorar sus maíces.
y están dispuestos a obtener una capacitación que les permita manejar adecuadamente el germoplasma con el que ellos cuentan. Pues muchísimas gracias, doctor, por pues, el tiempo, habernos dado esta plática tan interesante. Igual, nuevamente le reitero que a través de las plataformas de las preparatorias y los EGETIS de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pues lo mandan a felicitar y agradecer por la plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias y al contrario, muchas gracias por la invitación y voy tengan por seguro que voy a tratar de responder a todas las preguntas. Y si alguna está demasiado difícil, pues me la dejan de tarea, pero yo les cumplo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias Gracias. a la audiencia por una semana más. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Creo que ya.